Señor, te abrimos esta reunión, abrimos este compartir. Sé tú el que ministras, sé tú el que hablas. Aún despliega tu cariño y tu amor por tu pueblo, infundiéndote tú mismo en este hablar. Muéstranos quién eres como el gran pastor. Danos una revelación nueva y fresca esta noche. Gracias, Señor. El tema de Cristo como el gran pastor no debe ser algo nuevo para nosotros, pero como siempre la Escritura tiene mucha profundidad. La Escritura siempre tiene muchos ángulos, muchos lados para mirarla. Así que estaremos combinando el bosquejo que se trae en alimento matutino y estamos también trayendo unos elementos que complementan, podemos decir, este hablar de esta semana. Como decía el hermano en la conferencia, decía, bueno, realmente podemos hacer muchos mensajes de este tema. Podemos hablar de Cristo como el pastor en Jeremías, en Ezequiel, en Juan y muchos otros libros de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene una presentación de Cristo como el pastor. Pero esta noche nos gustaría iniciar un poquito diferente, porque yo sé que inmediatamente que usted escucha la palabra pastor, pues detrás de pastor, pues están las ovejas. Sin embargo, cuando miramos con detenimiento el asunto del pastoreo del Señor y lo sacamos de la estructura de la oveja como tal, y lo ponemos dentro de la perspectiva de Dios con el hombre y la ilustración del pastor con la oveja, es porque es una ilustración muy tierna, muy dulce, de una mutua fidelidad en donde el pastor se supone que cuida a su oveja, cuida a sus ovejas, y las ovejas escuchan al pastor. Pero en esa relación de una oveja literal y un pastor literal, todavía se queda corto con lo que menciona la Biblia en relación de Cristo con la iglesia, como el esposo, pastoreando. El elemento de pastor se agranda no solamente de la perspectiva del pastor como una oveja, sino de la perspectiva del pastoreo, del cuidado, de la protección que da Dios a su iglesia. De esa manera podemos mirarlo entonces de una manera mucho más dulce y mucho más específica, cómo Dios veía a su pueblo. Y por un lado lo veía como él, como el pastor pastoreando, pero por otro lado también veía a su esposa. Por eso en Primera de Pedro 1:2 necesitamos volver otra vez al principio. Muchos de estos puntos básicos que voy a tocar ahora ligeramente, sin ánimo de entrar en ellos, pero ligeramente ya los hemos tocado en otros mensajes. Comenzando de donde Dios nos amó, porque la base del pastoreo se da en la base del amor. En la base del amor. El Señor como el buen pastor, como el gran pastor, es el gran pastor porque Él ama. Porque Él nos ama. Y porque nos ama, nos cuida. Entonces, ¿dónde Dios nos amó? ¿Por qué Dios nos amó?
Entonces, primera de Pedro 1:2 dice, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice la nota, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. Por consiguiente, Él ejerció su presciencia divina. Fíjense que quiero enfatizar la palabra presciencia, muy diferente de presencia. Es decir, el conocimiento de Dios antes que las cosas sucedan. Quiere decir que inicialmente Dios nos elige en su presciencia. Dios nos escoge en su presencia. ¿Por qué nos escoge? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, la palabra clave aquí es escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que si unimos los versículos de Pedro con los de Efesios, podemos decir que el Señor nos eligió a nosotros con el propósito, número 1, de otorgarnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, nos hacemos partícipes de las bendiciones espirituales. Número 2, nos escoge antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que por cuanto Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, Él nos elige y Él nos prepara para que seamos santos y sin mancha. Ese es la base inicial del pastoreo de Dios. El pastoreo de Dios no comenzó cuando Cristo murió en la cruz y fuimos redimidos. El pastoreo de Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de la fundación del mundo. Ya Él estaba trabajando con nosotros. Ya Él nos estaba pastoreando. Pero la base por la cual nos pastorea es el amor. Dice la nota, el amor que se menciona aquí se refiere al amor con el cual Dios ama a sus escogidos y con que sus escogidos lo aman a Él. Es en este amor donde los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin mancha delante de Él. Primero, Dios nos amó. Luego, este amor divino nos inspira como respuesta a amarlo a Él. En tal condición y ambiente de amor, somos saturados de Dios para ser santos y sin manchas como Él. ¿Cuál es la base de todo eso? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esa es la clave. ¿Y cómo nos amó primero? Porque nos vio primero. Y Él pudo ver quién éramos nosotros antes de nosotros nacer. Y Él nos amó y nos eligió. Ahí comenzó el pastoreo. Ahí comenzó el pastoreo. Y el versículo 1:5 dice, predestinándonos para filiación
por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Es decir, predestinándonos para ser sus hijos, predestinándonos para venir a ser su familia. Así que Dios se enamoró del hombre. Dios amó al hombre y lo vio con el potencial necesario, no solamente para que fuera su criatura, sino que fuera su extensión. Ezequiel 16, Ezequiel 16, el mensaje 16 de Ezequiel dice: primero, creó al hombre a su imagen, haciéndolo su réplica. Segundo, creó al hombre con un espíritu humano. Y tercero, puso eternidad en el corazón del hombre. Puso eternidad en el corazón del hombre. Así que esa palabra eternidad que aparece en Eclesiastés 3:11 indica un sentir divino que se implanta dentro de nosotros, en nuestro espíritu humano. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser lleno de Dios. Y que no haya nada en este universo que pueda sustituir a Dios. ¿Qué es eso? Es la relación de amor de Dios con su criatura. Y la está pastoreando, la está preparando, la está capacitando. Desde la base del amor, en una relación de trato con su enamorada, Dios nos cuida y nos pastorea. Es decir, Dios está cuidándonos a nosotros como su futura esposa. Por eso en Efesios 5 vemos el énfasis de Pablo cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia en la eternidad pasada y desde ahí comenzó el pastoreo. Así que la relación de pastor y ovejas es muy tierna, pero la relación de esposo y cuidado y pastoreo con la esposa es mucho más elevada. Así que esta semana queremos implantarle ese principio a ustedes cuando estén disfrutando del alimento matutino, que no únicamente se queden con la perspectiva del pastor y la oveja, sino que vean la perspectiva del Dios esposo que nos cuida, el Dios esposo que nos suple y nos ayuda. Desgraciadamente sabemos que el hombre no supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio. Y se fue a su mente. Y su mente fue capturada por Satanás. Y fue sacado fuera de la atmósfera divina. Y el árbol de la vida fue bloqueado. Y eso retrasó todo el deseo de Dios, número uno, de tener un cuerpo, de tener una esposa por la eternidad para multiplicarse, derrotar a su enemigo y eventualmente tener la nueva Jerusalén. El segundo intento que Dios tiene en su pastoreo desde esta perspectiva de amor, lo hace con el pueblo de Israel. Pero entrando directo al tema, el Señor en Jeremías claramente llama al pueblo de Israel una mujer adúltera. ¿Ven por qué digo que esta relación de pastor se da desde la perspectiva del esposo? Israel viene a ser un tipo de la iglesia, un tipo de la esposa de Cristo y de Dios. Y Dios veía a Israel
de esa manera. Por eso cuando Israel comenzó a moverse fuera de Dios y comenzó a mezclarse con dioses falsos y comenzó a ser idólatra, Dios le dice que es adúltera. Así que dice en Jeremías 3:8, y vi que por causa de todo el adulterio que el apóstata Israel había cometido, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y cometió fornicación. ¿Qué está viendo Dios ahí? Es el sentimiento de un esposo con una esposa que le es infiel. ¿Y qué hace Dios? Dios, como un esposo amoroso que perdona, envía al profeta. Él envía al profeta. Y en Jeremías 3:12 y dice: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh apóstata Israel, declara Jehová, y no dejaré caer mi semblante contra ti, porque misericordioso soy yo, declara Jehová. ¿Qué es eso? El amor de Dios, aún con el hombre caído. El pastoreo de Dios, aún con el hombre caído. Y dice: no guardaré por siempre mi enojo. En el 14 dice: volved, oh hijos apóstatas, declara Jehová, porque soy marido para vosotros, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y ahí está profetizando de la iglesia. Pero la base del tipo de la iglesia se da en el pueblo de Israel. Desgraciadamente, el tipo de la iglesia con el pueblo de Israel no es solamente en el aspecto positivo de Dios con su esposa, sino también en los aspectos negativos, aún en el día de hoy con el Señor. Dice la nota en Cantar de Cantares 1:7, dice: dime, oh tú quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces recostar al mediodía? Pues, ¿por qué había de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Y aquí esta nota dice: aquella que busca al Señor se percata de haber sido mantenida alejada de la presencia de Cristo y separada del rebaño de Cristo, esto es, de la iglesia, en su sentido correcto, conforme a la enseñanza de los apóstoles. Y ella tiene necesidad de ser alimentada por Cristo, así como del reposo con satisfacción que Él provee. Cantar de Cantares nos sigue mostrando el cuadro del enamorado con la enamorada nuevamente. Y en Ezequiel 34:11 dice: porque así dice Jehová, dice el Señor Jehová, yo mismo iré en pos de mis ovejas y las buscaré. Como busca su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así buscaré mis ovejas. Las libraré de todos los lugares que han sido dispersadas en día de nubes y de densas tinieblas. Es decir, que la Biblia se entrelaza la relación del pastor con la oveja y de Dios con su prometida. Se mueven, ambos principios se mueven en conjunto en toda la Biblia. Ezequiel 34:11 dice: porque así dice el Señor Jehová,
Yo mismo iré en pos de mis ovejas y las buscaré. El Señor en calidad de pastor no solamente nos busca, sino que también va en pos de nosotros. Debido a nuestra condición caída, todos estábamos enterrados bajo muchas cosas malignas, de modo que teníamos necesidad de que Dios viniera en pos de nosotros. En Lucas 15 tenemos tanto al pastor, que representa a Cristo como pastor, que sale en busca de la oveja perdida, como a la mujer, que representa el Espíritu, que enciende la lámpara y rebusca dentro de la casa y procura encontrar la moneda perdida. Y por otro lado, el hijo pródigo fue entonces traído al hogar mediante la búsqueda efectuada por el Espíritu. Todo eso es el proceso del pastoreo que se da. Dios trabajando con nosotros, tal y como trabajó con el pueblo de Israel. Ahora se torna como un pastor y comienza a buscar a su pueblo que está caído, que está en tinieblas, y Dios sale a buscar a su pueblo. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Él fue en pos de nosotros a fin de salvarnos y recobrarnos. Todo eso es el pastoreo. Antes que fuésemos salvos, estábamos enterrados bajo muchos pecados. Le llamamos también la montaña de escombros. Pero el Señor vino a buscarnos. Entonces, después que fuimos salvos, nos descarriamos al caer en el cristianismo. Y muchos de nosotros estábamos enterrados ahí, bajo muchas cosas tales como doctrina, formalismos, dones, muchas cosas. Sin embargo, el Señor salió y nos buscó y fue donde nosotros. Ahora somos aquellos que han sido buscados por el Señor Jesús como pastor. Entonces, ¿cómo es posible para nosotros estar aquí en la vida de iglesia? Esto no procede de nosotros, sino que procede completamente del Señor, del pastor, de nuestro esposo que salió a buscarnos. Estamos aquí debido a que Él es el pastor que nos buscó y vino en pos de nosotros. Mientras estaba revisando esto, recordé un poco sobre mi vida. En estos días me he visto forzado a reflexionar muchas cosas, porque cuando uno es joven, uno no ve que el reloj se mueve. Pero ya cuando ya uno es maduro y uno mira hacia atrás, uno se sorprende cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas han sucedido. Son como una gran película que de pronto uno se da cuenta que está a punto de acabarse. Y hace unos 4 o 5 meses sentí el deseo de saludar a unos compañeros en aquellos tiempos muy jóvenes, igual que yo, que amábamos al Señor en nuestra juventud. Yo tendría unos 19, 20 años. Amábamos mucho al Señor. Y sin conocer lo que era la vida de iglesia, nos dimos a procurar alcanzar lo más que se pudiera dentro de la estructura de la denominación. Y por lo menos recordé a 3 y comencé a buscarlo. Estamos hablando de más de 40 años que no hablábamos, mucho tiempo. Así que logré conseguir el teléfono de los 3 que yo quería saludar, que los 3 eran hermanos muy sólidos, muy queridos, muy serios. Pero al yo salir de la denominación se cortó la relación completamente. Y uno no quiso buscarlos para no dar la impresión que uno estaba tratando de convencer a nadie.
Pero el Señor me inspiró en ese tiempo, hace 3 o 4 meses atrás, para localizarlos. Fue una experiencia muy hermosa. Pude compartir con 2 de ellos. Uno de ellos estaba enfermo y aparentemente no había manera de hablar con él. En estos días, ese murió. Ese murió en estos días. No logré hablar con él. Estuvo en mi boda con su esposa. Fue una relación muy cercana, pero no logré hablar con él. Así que llamé a uno de los que ya yo había hablado, para que me informara qué había pasado. Y fue una conversación muy sana, muy hermosa. Él es ya es un pastor jubilado, misionero jubilado, ha estado en muchos países en Centroamérica, en Haití, y ahora pues está jubilado. Las denominaciones se jubilan. Y entonces me dijo algo que ahora, al preparar esta palabra, yo digo: la maravilla y la misericordia del pastor que nos buscó. Él me dijo: fíjate, nuestra denominación, después de todo, en sus escritos, en sus reglamentos, dice que tiene que tener la apertura para recibir otros grupos. Y de hecho, hace poco fui a una reunión y les dije que ya era hora que tuviéramos una apertura con otros grupos. ¿Saben? No me hicieron caso. A ellos no les interesa eso. Y yo le dije: pero fíjate que eso es bien sencillo. La iglesia es una, el cuerpo es uno, el espíritu es uno. Así que si somos parte del cuerpo de Cristo, pues somos uno. Y el único que me dijo: eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ajá. No podía profundizar. Un querido hermano de más de 45 años en el ministerio no podía profundizar en la verdad del cuerpo de Cristo, ni de la iglesia. ¿Se imaginan? Y es cuando yo me di cuenta: Señor, por tu misericordia estamos aquí. El Señor nos sacó. Y claro está, nuestro corazón se abrió para hoy estar aquí disfrutando la palabra del Señor y la visión del Señor. Que muchos queridos compañeros míos, con un corazón para el Señor, pero muy fieles a su sistema, a sus denominaciones, y no podían salir de ahí. Y ahí quedaron. Dios trabajó con ellos como pastor para rescatarlos del mundo, rescatarlos del pecado, pero no pudieron avanzar más. Pero hoy nosotros estamos aquí porque el pastor trabajó con nosotros. Así que hay varios niveles del Señor que queremos trabajar esta noche, el tiempo que nos queda, sobre Cristo y su pastoreo. En el 34:13 dice: yo la sacaré de los pueblos, las juntaré de los países, Zacarías, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, junto con los arroyos y en todos los lugares habitados del país. Ese es el Dios de amor, que aunque tiene la esposa que él es infiel, le está haciendo promesas que no se cumplieron con el pueblo de Israel, pero se están cumpliendo con la iglesia. Punto número 1, nos saca de las naciones, tal y como dice ahí en Ezequiel 34:13. Así que primero éramos personas caídas, ¿no? Estábamos descarriados, estábamos entre las naciones como todos los gentiles, vivíamos como incrédulos ahí, con todos los billones de habitantes de la tierra, pero el Señor nos buscó, nos sacó de entre las naciones y se impartió en nosotros y nuestros ojos fueron abiertos. La segunda cosa, y eso no sucede con todos,
nos trae de regreso a su propia tierra. Nuestra buena tierra es Cristo. Antes que fuéramos salvos o después que nos descarriábamos, estábamos separados de Cristo. Pero el Señor nos buscó y nos trajo de regreso a sí mismo. Y hoy estamos participando y disfrutando de esta buena tierra. Esta buena tierra es Cristo. Y esta buena tierra está en la vida de iglesia. En ningún otro lugar más que en la vida de iglesia. Así que cuando fuimos traídos de regreso a Cristo, fuimos traídos a la vida de iglesia, donde tenemos las riquezas y el disfrute de la buena tierra. Ese es el pastoreo. Por un lado, del Señor con sus ovejas, pero también del novio buscando capacitar y preparar a su futura esposa. ¿Qué más hace el Señor? Nos lleva a arroyos. Nos lleva a arroyos. El Señor también dijo que llevaría a su pueblo de regreso a los arroyos. Ese es el verso 13. Estos arroyos representan al Espíritu vivificante. El agua viva del Espíritu procedente de los montes que representan al Cristo resucitado y ascendido. Fluye esa agua viva como el Espíritu en nosotros. Ese Espíritu fluye como vida procedente de Cristo en su resurrección y su ascensión. Así que cuando el Señor sale, Él nos trae de regreso a sí mismo. Y nos lleva conjuntamente con Él en su posición de ascensión y comenzamos a recibir el Espíritu de agua de vida. Ese es el ministerio del pastor que está operando en los lugares celestiales. El 34:14 dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los montes de las alturas de Israel estará su morada. Allí se acostarán en buena tierra, en buena morada, y en ricos pastos pasarán sobre los montes de Israel. Ahí está comparando el pueblo de Israel con ovejas. Y está diciendo que va a proveer pastos y en las alturas. Dice la nota: puesto que los montes altos representan al Cristo resucitado y ascendido, esto indica que el Señor Jesús nos lleva de regreso a la experiencia del Cristo resucitado y ascendido. Por tanto, hoy en el recorrido del Señor, no disfrutamos a Cristo meramente en el nivel correspondiente de una llanura, sino en los montes más elevados, al disfrutarle como el Cristo resucitado y ascendido. Ese es el trabajo del pastor. Nos lleva de regreso a los pastos buenos y ricos, dice el versículo. Mientras que los arroyos representan el Espíritu vivificante, el pasto representa a Cristo. Junto a los arroyos tenemos al rico Cristo como nuestro pasto. Los arroyos son para que nosotros bebamos de ellos y el pasto es para que nosotros comamos de él. En las reuniones de la iglesia, de las iglesias locales, tenemos el sentir de estar junto a los arroyos y en los pastizales, donde podemos comer y podemos beber. Alabado sea el Señor, que estamos bien cuidados por nuestro pastor, bebiendo junto a los arroyos y comiendo de los pastos. ¿Qué es eso? Es la relación amorosa de Dios con su pueblo, que no es únicamente aquí, ya el pueblo de Israel, sino nosotros como su iglesia. El 34:15 dice: y yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré recostar, declara el Señor Jehová.
En Cantares 1:7, la que busca al Señor le pregunta, ¿dónde alimenta a sus ovejas? ¿Dónde hace recostar a su rebaño al mediodía? Siempre que el Señor nos apacienta, nos pastorea y nos da de beber. Él también nos proporciona descanso. En las reuniones de iglesia con frecuencia tenemos el sentir de que estamos recostados para descansar. Externamente estamos sentados, pero internamente estamos recostados para descansar. Es decir, aquí está, en Cantar de Cantares, la mujer, otra vez mezclando el pastoreo con la relación de amor. En el 34:16, yo buscaré la perdida, haré volver la ahuyentada, vendaré la quebrada y fortaleceré a la enferma. Pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con sentencias justas. Aquí está hablando de muchos misterios con relación a las que niegan el alma y los que no niegan el alma. Pero nuevamente vemos el trato y el trabajo del Señor con su pueblo. Venda al quebrantado. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos vende y nos sane? Con frecuencia en las reuniones de la iglesia tenemos el sentir de que estamos siendo tiernamente vendados por el Señor y que las heridas y lo quebrantado está siendo vendado por Él. En otras ocasiones quizás tengamos el sentir de que estamos experimentando su fortalecer, su sanar. Alabado sea el Señor, que mientras comemos, bebemos y descansamos, somos objeto de su vendar, su fortalecer y su sanar. Ese es el pastoreo del Señor con nosotros. Así que este pastoreo es el ministerio celestial del Señor operando en su iglesia. El Señor Jesús en su ministerio celestial continúa el pastoreo que comenzó en su ministerio terrenal. Y ya hemos oído muchas veces cuando el Señor comisiona a Pedro y le dice que apaciente sus ovejas. El Señor básicamente le está encargando a Pedro que cuide sus ovejas. Esto era el Señor incorporando el ministerio celestial con el ministerio terrenal. Este pastor no únicamente opera desde nuestro espíritu, sino que también opera a través de los ministerios y los servicios en el cuerpo. Ustedes van a ver muchos detalles con relación a los ancianos, con relación a qué es ser un buen anciano, qué no es ser un buen anciano, qué es el objetivo del anciano. Pero esa no es la meta mía esta noche. Ustedes van a leer eso. La meta mía esta noche es que ustedes se impresionen y amen el pastoreo tierno e intenso que el Señor está haciendo hoy con nosotros. Ahora, los que pastorean el rebaño de Dios deberían pastorear según Dios. Dios desea conectar su pastoreo celestial con el pastoreo terrenal a través de las funciones del cuerpo. Esto no es algo totalmente espiritual, esto no es algo totalmente individual, esto es completamente corporativo, en donde Dios está operando y desea que su cuerpo funcione y se mueva y extienda su pastoreo en el cuerpo. Por eso, cuando el pastoreo cae en nuestras manos y el servicio cae en nuestras manos para representar a Dios, entonces eso tiene mucho peso. Es muy serio. Pastorear según Dios equivale a pastorear según lo que Dios es en sus atributos.
Pastorear según Dios equivale a pastorear según la naturaleza, el deseo, el camino y la gloria de Dios, no según nuestra preferencia, interés, propósito y manera de ser. A fin de pastorear según Dios, necesitamos llegar a ser Dios en vida y naturaleza, expresión y función. Necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, de manera que en nuestro pastoreo expresemos a Dios. Que no nuestro yo, no nuestra manera de ser, no nuestras peculiaridades. Necesitamos llegar a ser Dios en su función de pastorear al rebaño de Dios según lo que Él es y según su meta. Usted puede tener un corazón muy bueno y tiene el deseo de pastorear a otros. Pero si su pastoreo es en su alma y su pastoreo se da en su hombre natural, cuando usted pastorea a los otros, los daña. Porque sus peculiaridades salen y sus percepciones salen. Y las personas se dan cuenta que lo que usted irradia no es Dios. Así que damos gracias al Señor que este pastoreo no es algo individual, pero por otro lado, y es corporativo, pero por otro lado necesitamos entrar en Dios de tal manera que el Señor pueda fluir en nosotros para que su pastoreo celestial pueda impartirse en su pastoreo terrenal. Así que hay en la iglesia hoy un pastoreo que se tiene que dar y necesitamos laborarlo. Este es un tiempo muy especial. Estamos en un tiempo muy difícil y todos estamos recluidos en nuestras casas. Al menor descuido somos atacados por esa enfermedad que circula y nos deshabilita. Pero por otro lado, no podemos perder la perspectiva que el Señor quiere seguir edificando y perfeccionando su iglesia. Y posiblemente este sea el mejor momento para que la carga que el hermano Lee tuvo por tantos años, desde los años 80 hasta nuestros días, que todavía no se ha podido llevar a su plena culminación, posiblemente este sea el mejor momento para llevarla a cabo. Lo que se llama los grupos vitales, los grupos pequeños. ¿Por qué? Bueno, este medio que estamos usando esta noche es un medio maravilloso. Ni soñar yo hace unos meses que yo podía estar hablándoles a ustedes desde aquí, de donde estoy. No había manera. Sin embargo, ahora, mire qué sencillo. Muy sencillo. Quiere decir que podemos explotar todos estos medios para comenzar a perfeccionar más a los santos, con miras a la predicación del evangelio, con miras al pastoreo, con miras al cuidado de los nuevos. Ya la vacuna ya está por ahí, pero si nosotros no comenzamos a prepararnos, nos va a tomar desprevenidos y luego entraremos otra vez a la misma rutina. Y entonces no va a haber ningún efecto de lo que el Señor ha querido avanzar en nosotros durante este tiempo. Así que el pastor de los pastores desea que los pastores, los cuales, por un lado, sí, son los hermanos responsables y los colaboradores, pero quienes realmente mueven toda la iglesia y mueven todo el fluir de la iglesia,
son sus miembros. Son sus miembros. Hoy el pastoreo del Señor, con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que Él ha suplido a nosotros, se tiene que consumar en nuestra predicación del Evangelio. Si usted mira los primeros apóstoles, cuando ellos salieron a la calle, salieron anunciando al Cristo resucitado. Hoy tenemos muchas limitaciones para hacer eso, pero tenemos también los medios tecnológicos para movernos de diferentes maneras. Tenemos que ser sabios, tenemos que buscar nuevas maneras de cómo propagar el Evangelio. Los hermanos lo están haciendo en diferentes países y hay personas que ya se están acercando utilizando estos medios. Pero aun cuando pase la pandemia, necesitamos estar preparados y capacitados. No es únicamente escuchar mensajes, disfrutar los mensajes. No, necesitamos llegar a ser la extensión del pastor de los pastores. Necesitamos venir a ser el pastoreo corporativo que el Señor desea en la tierra para que su iglesia sea edificada. Cristo no puede venir a buscar la iglesia si el cuerpo de Cristo no está preparado. El cuerpo de Cristo tiene como objetivo producir la novia. Y la novia vendrá a ser la iglesia. ¿Cómo hacemos eso? Siendo este pastor. Recibiendo el fluir de este pastor corporativo, en donde el Señor va a estar ganando en nosotros, va a estar laborando en nosotros hasta que todas nuestras peculiaridades, todos nuestros asuntos personales, todas nuestras percepciones sean echadas a un lado y podamos morar en la cruz de Cristo y vivir en el poder de resurrección. Ese es el trabajo del pastor y esa es la operación que el Señor está haciendo hoy con nosotros, con la iglesia. Todo lo que hemos mencionado esta noche tiene un solo objetivo: la edificación de su novia, la edificación de su casa, que es su cuerpo. Tenemos que salir de considerar, de ser plenamente observadores para venir a ser hacedores, pero hacedores que transmiten el pastoreo espiritual del Cristo que está en los lugares celestiales. Así que esta semana disfruten el tema del pastoreo, pero siempre con la perspectiva, número uno, de que el Señor ha estado operando para ganarnos, para cautivarnos, para infundirse en nosotros, pero no solamente para nuestro beneficio, sino para que su cuerpo pueda ser edificado y la iglesia pueda ser completada y entonces Cristo venga. Que el Señor nos mantenga en su pastoreo y que el Señor nos permita ser los pastores que Él necesita como una transmisión de sí mismo para su edificación. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Guarda y bendice a todos los santos que están aquí esta noche. Permite que podamos recibir tu pastoreo, podamos recibir tu cuidado, pero más que nada, llena nuestros corazones con el anhelo de que podamos ser tus transmisores de lo que tú eres en los lugares celestiales, para que muchos otros puedan recibir también el beneficio y la dulzura de tu bendición y tu pastoreo a través de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.